adelante. Asimismo, hacer de su conocimiento que en fecha 15 de octubre de 2020 se aprobó reforma al artículo 69 de la Constitución referente al derecho humano al agua. 5 expedientes de nuevo ingreso. El primero, 2408-11-2020-1, que contiene iniciativa del diputado Leonardo Bonilla en el sentido de se reforman los artículos 70, 72, 77, 78, 85, 95 y 96 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, con la finalidad de mantener las garantías del debido proceso respecto a los recursos de apelación y revisión que conoce la Cámara de Segunda Instancia. Segundo, 2409-11-2020-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se emita ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Tercero, 2410-11-2020-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se reforman varios artículos del Código Penal con la finalidad de reconocer al Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República la calidad de agentes de autoridad. 4. 2411-11-2020-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido que se reforman varios artículos del Código Procesal Penal, orientados a dotar de facultades, establecer obligaciones y limitantes en el ejercicio de sus funciones de investigación al Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Quinto, 2415-11-2020-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido que se emita ley de publicidad estatal, con el propósito de regular la planificación, contratación y distribución de la publicidad estatal. Se dio lectura a cada una de las iniciativas, las cuales pasan a estudio de la comisión. Sexto, 2427-11-2020-1, que contiene solicitud de los abogados defensores del viceministro de Seguridad Pública, mediante la cual recusan a la diputada Yancy Guadalupe Urbina y al diputado Rodolfo Antonio Parker Soto como secretaria y relator respectivamente de la Comisión Especial de Antejuicio contra el viceministro de Seguridad Pública, comisionado Mauricio Antonio Arreaza Chicas. Se dio lectura a la solicitud presentada. Se realizaron por medio de notas las siguientes sustituciones de diputados: Sara Carrillo por José Antonio Almendaris Rivas y Wilfredo Guevara por Guillermo Antonio Gallegos Navarrete. A continuación, la comisión abrió un espacio para conocer los elementos de prueba ofrecidos por los defensores particulares del señor Arreaza Chicas, y luego de la lectura de los 5 documentos y la vista del video remitidos como elementos probatorios para fundamentar la solicitud de recusación, se procedió a la valoración de los mismos. Al finalizar este espacio de discusión y valoración de los elementos de prueba que fueron objeto de análisis de la comisión, se procedió a someter a consideración la solicitud de recusación presentada, la cual obtuvo 7 votos a favor, por lo que la comisión acordó emitir dictamen favorable a la solicitud de recusación incoada por los defensores particulares del señor Arreaza Chicas respecto de la diputada Yancy Guadalupe Urbina en su calidad de secretaria y del diputado Rodolfo Parker Soto en su calidad de relator de la Comisión Especial de Antejuicio. Sexto, expedientes en estudio. Número 2241-9-2020-1, que contiene proyecto de ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Se acordó programar su estudio la próxima semana y convocar a la comisión el próximo lunes a las 9 de la mañana para continuar con su análisis y aprobación. No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente a las 12:45. Leída, presidente. Muchas gracias, licenciada Alvarenga. Si no hay ninguna observación a las actas que se acaban, o al acta que se acaba de leer, la damos entonces por aprobada. Y pasamos al punto número 4, que es la correspondencia recibida. En este punto solo vamos a leer la nota que presenta el diputado Mauricio Vargas, porque la nota que presenta el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos es bastante extensa y aquí se encuentra agregada en la agenda. Es sobre el pronunciamiento del Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad. Procedamos entonces, licenciada Alvarenga, a darle lectura a la nota presentada por el diputado Vargas. Un gusto, presidente. San Salvador, 1 de diciembre de 2020. Señores diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Asamblea Legislativa presente. Por medio de la presente quiero manifestarles que con fecha 10 de noviembre del presente año presente pieza de correspondencia para introducir reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, con el propósito de fortalecer la participación social y reducir las injerencias en el instituto por parte de otras instituciones del Estado. Por lo que solicito que dicha pieza de correspondencia pueda ser agendada a la brevedad posible en función de fortalecer la democracia con instituciones fuertes que nos permitan tener a los salvadoreños una efectiva transparencia y rendición de cuentas mediante el acceso a la información pública, pilar fundamental de la democracia. Atentamente, General Mauricio Ernesto Vargas Valdés, diputado. Se toma nota. Pasamos entonces al punto número 5, que son los expedientes de nuevo ingreso, para efecto de que pueda leer los considerandos y la propuesta de ley. San Salvador, 24 de noviembre de 2020. Señores, Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. Nosotros, diputados
de esta Asamblea Legislativa en uso de las facultades que nos confiere la Constitución de la República, a ustedes respetuosamente exponemos que por decreto número 38 de fecha 15 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial número 234, tomo número 281, del 16 de diciembre de 1983, se aprobó la Constitución de la República. Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado para la consecución de la justicia. Es obligación del Estado asegurar a los habitantes del país el goce de la libertad y la justicia social. Que el artículo 193 de la Constitución establece dentro de las atribuciones de la Fiscalía General de la República se encuentran defender los intereses del Estado y de la sociedad, dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determina la ley, promover la acción penal de oficio o a petición de parte, entre otros. Que es necesario dotar a la Fiscalía General de la República de los recursos necesarios para que pueda cumplir con mayor eficiencia las atribuciones que la Constitución de la República le confieren, además de otras leyes que han ido decretándose, las cuales le han dado mayores obligaciones, las que tiene que cumplir con los mismos recursos, por lo tanto se requiere dicho incremento presupuestario. Que por lo anteriormente señalado es necesario que se le asigne el presupuesto a la Fiscalía General de la República por un equivalente no inferior al 3% de los ingresos corrientes del presupuesto general de la Nación, por lo que solicitamos respetuosamente se reforme el artículo 193 de la Constitución de la República, para lo que anexo proyecto de decreto, esperando contar con el apoyo de las diferentes fracciones que componen el honorable Pleno Legislativo y cuenta con más de 10 firmas de diputados. Y la iniciativa específica es: reforma a la Constitución de la República de El Salvador, artículo 1. Agrégese un inciso segundo al artículo 193 de la Constitución de la República de la siguiente manera. La Fiscalía General de la República dispondrá anualmente de una asignación que no será inferior al 3% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Leída la propuesta, presidente. Muchas gracias, licenciada Alvarenga. Para tal efecto me solicita la palabra el diputado Ricardo Velázquez. Ahora sí, muy buenos días. Colegas, posterior a saludos, yo quiero recordarles de que esta iniciativa, si bien trae la firma de un colega de nuestro grupo parlamentario Arena y otros colegas de distintas representaciones de facciones legislativas, ya hay en la gaveta, en la cola de la Comisión de Legislación y Votos Constitucionales, iniciativas de reforma constitucional en similares términos. La más antigua, de la cual soy firmante, buscaba hacer una reestructuración de este porcentaje de asignación presupuestaria por vía constitucional, haciendo un reajuste, obviamente incluyendo el estudio de lo que el 6% que tiene asignada la Corte Suprema de Justicia. Y ya que estamos en el contexto, colegas, de evaluar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, este es un contexto idóneo para, y aquí viene mi solicitud puntual, que podamos hacer un cuadro comparativo de estas iniciativas de reforma, porque hay que tener en consideración una ley de responsabilidad fiscal, hay que tener en consideración varios puntos, pero creo que la Corte Suprema de Justicia ya tiene más que amortizada toda la inversión de infraestructura que tuvo que haber desarrollado a lo largo de todos estos años después de esa asignación presupuestaria, y de esa manera podríamos ver si se puede hacer realidad una primera etapa o un primer estadio de reforma constitucional para fortalecer la institución de la Fiscalía General de la República, independientemente de quién sea su titular. Creo que esto va en la misma línea del fortalecimiento institucional del Ministerio Público, pero lo importante ahora es que con esta iniciativa se vuelve a abrir el interés de grupos parlamentarios, que en este caso van varios grupos parlamentarios incluidos, para que podamos hacer ese cuadro comparativo de las reformas que tienen la asignación específica por rango constitucional de presupuesto para la Fiscalía General de la República y lo podamos discutir antes de que termine esta legislatura y tal vez sea un legado para la próxima conformación parlamentaria. Muchas gracias por su atención, colegas. Muchas gracias, diputado Velázquez. Diputado Almendaris, por favor. Tal como lo mencionó el diputado Velázquez Parker, existen varias iniciativas anteriores, inclusive
una que yo también fui firmante, en la que se hablaba de un porcentaje que era menor del 3%. Y también existe la que ya mencionó, de que es también quitarle a la Corte Suprema de Justicia para darle también al Ministerio. En eso es porque es el porqué esta nueva iniciativa. Primero, porque queremos que sea no menor del 3%, no como lo habíamos planteado antes, que era un porcentaje más bajo. Y segundo, la idea es no quitarle a la Corte Suprema de Justicia, sino que también sacarlo de otro fondo sin tocarle el presupuesto. Esa es la diferencia de esta propuesta con las anteriores, inclusive firmadas por mi persona. Gracias. Muchas gracias, diputado Almendaris. Vamos a proceder de la forma en que ha sugerido el diputado Velázquez, inicialmente desarrollando un cuadro comparativo para que lo ponga a disposición nuestra técnico a cada uno de nosotros, y así podemos ver las iniciativas que se han presentado al respecto. Probablemente al terminar la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, paralelamente podamos ver esa situación conforme también al tema de la propuesta de ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Continuamos con la agenda y pasamos al siguiente punto de los expedientes de nuevo ingreso. San Salvador, 3 de diciembre de 2020. Señores secretarios, honorable Asamblea Legislativa de la República del Salvador presentes. Estimados secretarios, en nuestra calidad de representantes de la Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños y de la Confederación Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Salvador, UNTS, a ustedes con el debido respeto exponemos que el día 15 de diciembre de 2017 se emitió decreto legislativo número 856, publicado en el Diario Oficial número 30 del tomo 418, de fecha 13 de febrero de 2018, la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual tiene por objeto regular con carácter general y uniforme los procedimientos que le corresponde seguir a la administración pública para que ésta cumpla con eficiencia y eficacia sus atribuciones, con el fin de servir de marco regulatorio contra actos administrativos de las instituciones públicas que violentan los debidos procesos de las distintas peticiones que a diario se le realizan e incumplen sus obligaciones legales. Que la Constitución de la República de El Salvador establece en su artículo 7, los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, no podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita por el hecho de no pertenecer a una asociación. Que la Constitución de la República de El Salvador establece en su artículo 47 los patronos y trabajadores privados sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas, los funcionarios y empleados públicos y los empleados municipales. Esperando contar con el apoyo del Pleno Legislativo, se adjunta el respectivo proyecto de decreto. En el proyecto de decreto se solicita la reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos. Artículo 1. Incorpórese entre los artículos 89 y 90 un nuevo artículo 89A de la siguiente manera. Artículo 89A. En los casos de solicitudes de extensión de credenciales de las juntas directivas sindicales, sean estas seccionales, generales, federales o confederales, el procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o resolución final en el plazo máximo de 20 días posteriores a su iniciación. Tratándose de la solicitud de extensión de credenciales de las asociaciones y fundaciones reguladas en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, el procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o resolución final en el plazo máximo de 20 días posteriores a su iniciación. Leída la propuesta, presidente. Muchas gracias. Se han leído las dos propuestas o las dos iniciativas presentadas en los expedientes de nuevo ingreso y se agregan entonces de manera oficial al estudio y análisis de esta comisión. Ahora pasamos al punto número 6, que son los expedientes en estudio. Vamos a continuar con el expediente que contiene la propuesta de ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Solo una aclaración, colegas diputados. Nuestra técnico nos informó que lamentablemente el salón 4 columnas del Centro Cívico Cultural estaba ocupado ya con antelación para este día y a esta hora, así es de que por eso es que nos volvemos a reunir acá
vamos a tratar de hacer un esfuerzo para avanzar ahora con esta propuesta o esta iniciativa de ley que contiene pues la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en unos par de minutos se incorporan los representantes de la Procuraduría para que podamos analizar el tema. Tal vez pone en pantalla donde nos quedamos. Sí, ahí lo tengo. Ya está ahí. Sí. El último artículo. La otra semana incorporamos, Eileen, los expedientes que me habías propusto. ¿Oíste? Va. Dice la técnica, como las palabras está dictando, podemos buscar rápido. Vamos a sacar el cuadrito para el comparativo, para que lo puedan ver. El último artículo que se aprobó fue el 21. Bueno, tengan muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida al seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a las licenciadas Paola Verdugo y Carmen Escalón, que nos acompañan por parte de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias y le expresan nuestros más fraternos agradecimientos a la señora Procuradora por el apoyo que también nos está brindando con la presencia de ustedes, y es tan valiosa su presencia para nosotros en el análisis de esta propuesta de ley. Nos habíamos quedado, para los colegas diputados y para que ingresemos inmediatamente al tema, nos habíamos quedado en el artículo número 21, como parte del título 3, que habla de la organización y las funciones, capítulo 1 del nivel de dirección. Artículo 21, nivel de dirección. Voy a comenzar dándole lectura y después vamos a seguir la dinámica que hemos estado siguiendo en estos días. Este ya se había aprobado, se le agregó un literal. Me dice nuestra técnico que este artículo ya se había aprobado y que solamente se le agregó, Literal L. entiendo que el literal L, Dirección de Control de Fondos de Terceros. después de el literal K que dice auditoría interna, se le agrega un literal L que es el referente a Dirección de Control de Fondos de Terceros. a la Dirección de Control de Fondos de Terceros, tal como está en pantalla. Correcto. No hay ninguna observación al respecto o algún comentario de las representantes de la Procuraduría. Bueno, vaya. Bueno, estamos bien entonces. Entendamos de que el artículo 21 se le agrega un literal L que es el referente a la Dirección de Control de Fondos de Terceros. Continuamos. Artículo 22 de la Procuradora o Procurador General Adjunto. Artículo 22. La Procuradora o Procurador General Adjunto será un funcionario de carrera administrativa. Se nombrará por la persona titular y dependerá de ésta, quien deberá brindar asistencia técnica para el desarrollo de las funciones del titular, debiendo reunir los mismos requisitos de este, y tendrá las funciones siguientes: A. Suplir las ausencias temporales y cesación del cargo de la persona titular atendiendo los asuntos de carácter ordinario. B. Brindar apoyo técnico a la gestión de la persona titular. C. Coordinar el equipo de supervisores regionales. D. Coordinar el comité técnico de la Procuraduría General. E. Coordinar el funcionamiento de las unidades de planificación y desarrollo organizacional, género e inclusión, medio ambiente y centro de formación, análisis e investigación de la Procuraduría. F. Facilitar la comunicación de lineamientos institucionales derivados de la persona titular a los procuradores o procuradoras auxiliares con la finalidad de mantener una comunicación continua y permanente entre el despacho general y las procuradurías auxiliares en los aspectos técnicos, administrativos y logísticos. G. Las atribuciones que esta y otras leyes le señalen a la persona
o la persona titular designe. Me solicita la palabra la licenciada. Déselo al muchacho. En esta oportunidad, este artículo, como se los explicamos en la última reunión, la ley tuvo algunos cambios de último momento que se han derivado prácticamente de la creación de la dirección de fondos de terceros. De ese análisis han surgido otros cambios, y en el artículo 22 se le ha incluido al Procurador General Adjunto la función de coordinar. En el literal G se ha incluido un literal G, coordinar la unidad de servicios notariales. O sea, estamos creando, a partir de la revisión que se hizo finalmente de la ley, una unidad de servicios notariales. Actualmente la Procuraduría General presta servicios notariales itinerantes, llamémosle, ¿verdad?, cuando son requeridos. Sin embargo, en la mayoría de procesos, por no decir que en todos los procesos de servicio de atención a usuarios, debemos de prestar los servicios notariales. Por tanto, se tuvo a bien crear una unidad de servicios notariales que va a estar coordinada por el Procurador Adjunto General, el Procurador General Adjunto. Es por esa la razón que se le incluye un literal G, coordinar la unidad de servicios notariales, la cual viene a desarrollarse más adelante en los artículos de más adelante, ¿verdad? Pero esta es una función que se le ha incorporado al Procurador General Adjunto. Muchas gracias, licenciada Escalón. Ha solicitado la palabra el coronel Almendaris. Gracias, señor presidente. Yo quisiera una explicación, porque todas las leyes que yo he visto, al final se dicen las atribuciones que y otras leyes le señalen, pero esta parte que se le agrega casi nunca la había visto yo, o la persona titular que le designe. No sé que sea por ignorancia, nunca había visto eso en otras leyes, ¿sí? ¿Puede repetir que no le escucho muy bien? ¿Cómo no? Bueno, para comenzar, yo tengo hasta el G, no tengo el agregado de coordinar la unidad de servicios notariales en la ley que me pasaron. Sí, ok, gracias. En el último literal dice las atribuciones que esta y otras leyes le señalen. O sea, hasta ahí es lo que yo siempre había visto en todas las leyes orgánicas. Jamás había visto, y quiero que me expliquen la otra parte que dice o la persona titular le designe. Realmente en la práctica, dentro de la institución, realmente la función del adjunto general, sí está como enmarcado a la misma visión del Procurador General. Y dentro de nuestra institución sí se ha visto esa armonía o esa coordinación con el titular mismo. Entonces también es por eso que dentro de la ley existen, digamos, las creaciones de comisiones, las creaciones de comisiones especiales para tratar un asunto, digamos, que no es tanto una función de un adjunto especial, etcétera, una parte administrativa pública, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es que sí nosotros vemos la necesidad, y eso también con lo de la LPA, ¿verdad? En el sentido de que si va a designar algunas funciones, sí tendría que ser como facultativa, ¿verdad? Entonces, es por eso que en la ley sí se ha establecido o hemos visto la necesidad de que elevar esos tipos de actos, ¿verdad?, de delegación de una manera más jurídica. Entonces, en la práctica sí se ve que el titular designa al adjunto general para representarlo, para cubrir en aspectos o en comisiones especiales, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Diputada Romero. Gracias.
Muy buenos días, tengan todos y todas. Yo me uno a la pregunta del coronel Amendari, todavía no me quedó muy claro. Yo creí que se refería al titular que llega a prestar el servicio, pero están hablando ya que es el titular de la institución. ¿En qué acciones él va a poder dar instrucciones o dar una orden según lo que dice aquí? Eso no me quedó claro. Y segundo, al realizar la ley de la sección de notariado, si la Procuraduría ya va a empezar a ver, por ejemplo, casos de aceptación de herencias, situaciones voluntarias de las usuarios que lleguen, si ya van a haber divorcios, o sea, si se va a incorporar toda esta carga que no se ha dado atención a los ciudadanos todavía por parte de ellos, ya al crear esa sección de notariado. Gracias. Sí, bueno, entonces regreso a la observación primera y tal vez un ejemplo práctico sería cuando la delega para la presentación en el CONNA, por ejemplo. Entonces, son actividades similares, ¿verdad? En donde la señora procuradora, que es la persona titular, de acuerdo también a los primeros artículos de la misma ley, en donde se determina esa denominación, ¿verdad? Dentro de la ley que así se va a usar. La persona titular es el señor o señora procuradora general, ¿verdad? Y con respecto a la unidad de servicios notariales, confirmar que sí se da ese servicio dentro de la unidad ahora conocida como la unidad de derechos reales y personales, ¿verdad? Sí tenemos ese servicio de notariado y lo que pretendemos es igual equiparar a esa, antes de la ley actual, teníamos una sección de notariado, una unidad de notariado. Lo que hemos visto que sí es necesario tener esa especialidad aparte de lo que sería la unidad de patrimonio, ahora de acuerdo al anteproyecto. Licenciada, a mí no me queda duda con respecto a la parte final del literal G, con la delegación que tendría que hacer en su momento la titular para efectos de que la o el adjunto cumplan con esa delegación. Eso a mí realmente no me queda duda. Estamos conversando acá con el diputado Ricardo Velázquez y quisiéramos saber cuáles son los servicios o cómo esta unidad de servicios notariales funciona. Y hablemoslo claro, aquí la mayoría de abogados que estamos somos notarios. Entonces, ¿qué tipo de servicios son los que prestan? Yo lo consulto esto por saber, por mera curiosidad. Si se presenta un usuario a solicitar que se promuevan diligencias de aceptación de herencia, si se presenta un usuario a solicitar servicios para efectos de que se pueda consignar ante los oficios notariales de un encargado de esa unidad una compraventa, es decir, hasta dónde llegan esos alcances y esas facultades, porque no me imagino, y lo voy a decir hablemoslo aquí en la confianza, en buena onda, ¿verdad? A la Procuraduría, por ejemplo, brindando servicios para, voy a irme quizás al extremo, para la compraventa de un vehículo. Es decir, yo no sé si tendrán algunas limitantes en torno a los instrumentos que ahí se pueden notarizar o es abierto así, licenciadas, como para que cualquier usuario llegue, ¿verdad?, alegando no tener el recurso suficiente y solicitando los servicios gratuitos de la unidad del notariado o de notariado de la Procuraduría General de la República.
Gracias. Es el artículo 75, cuando lleguemos pues lo vamos a leer, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta que usted hace, señor diputado, tiene lógica. No es los servicios notariales, como lo expliqué cuando mencioné el literal G, la Procuraduría General actualmente ya brinda servicios notariales derivados de los mismos procesos de los servicios que prestamos, ¿verdad? Entiéndanse, en la unidad patrimonial, en la nueva ley, actualmente unidad de derechos reales y personales. Aceptaciones de herencia, cuando las personas llegan con un caso por un tema de una aceptación de herencia, ya existe un notario en la unidad que presta ese servicio para seguir las diligencias de aceptación de herencia. En la unidad de niñez, un reconocimiento voluntario de un padre de familia, ¿verdad? Ya hay un notario que presta ese servicio. En la unidad de mediación, por poner otro ejemplo, los padres convienen en otorgar un permiso, ¿verdad?, convenido de salida, ¿verdad?, sin necesidad de irse a otras instancias. Hay un notario ahí que emite un acta, una declaración de un permiso de salida para un menor. Es decir, actualmente en todos los servicios que se prestan y en aquellos que lo merecen, hay un notario. ¿Qué se está haciendo con crear la unidad? Que esos notarios tengan una coordinación, porque estaban como dispersos, ¿verdad? Es más, habían a veces en algunas zonas donde no habían notarios, entonces se prestaban los servicios itinerantes. El notario que estaba en Chalatenango pues iba a veces a San Vicente y así. Ahora lo que se está tratando es que todos los notarios que pertenecen a las unidades donde se prestan estos servicios que estoy mencionando estén bajo una misma coordinación, que en este caso va a haber un coordinador de los notarios que le va a dar informe al Procurador General Adjunto. De eso se trata. Con la pregunta puntual de que si yo voy a poder llegar a la Procuraduría, quiero vender mi carro, ese servicio no, porque no se deriva de ninguno de los procesos o servicios que prestamos internamente, ¿verdad? Esa es la... Ha solicitado la palabra el diputado Velázquez Parker. Mi pregunta puntual para entender eso de notarios itinerantes es: estos notarios son empleados que tienen una plaza en la Procuraduría y que aparte de tener una plaza son notarios, y entonces básicamente no están cobrando por el servicio del notariado, sino que por la razón de la función delegada del notariado y estar adscritos a la Procuraduría, pues digamos que asume la Procuraduría que puede utilizar esa función pública delegada. No es que están haciendo cola afuera de la Procuraduría, notarios esperando que caiga algún casito. Como usted bien lo ha dicho, pues o sea, el notario tiene la plaza ya. Dentro del perfil de ese cargo está que tiene que ser notario, ¿verdad? Y tener protocolo y todo lo demás, ¿verdad? Como para efectos de poder... Entonces lo que se está haciendo es como concentrando el servicio notarial a través de una unidad, ¿verdad? Pero ese servicio ya está y esas plazas ya están y esos notarios ya trabajan en la Procuraduría. Bueno, muchas gracias, licenciada. Si ya no hay ninguna duda al respecto, después de establecidas las observaciones que hacían los colegas diputados con relación al artículo 22, los que estemos de acuerdo en su redacción, por favor, votar. Se aprueba entonces el artículo 22. Continuamos con el artículo 23, Dirección de Asuntos Jurídicos. Artículo 23, la directora o director de Asuntos Jurídicos dependerá del titular de la institución y tendrá como funciones: a. asesorar y apoyar la gestión jurídica del titular de la institución; b. representar legalmente al titular en procesos constitucionales, contenciosos, diligencias judiciales o procedimientos administrativos donde sea parte la institución; c. asesorar legalmente en los procesos de licitación, revisión de contratos u otras resoluciones; d. realizar, iniciar y finiquitar procesos
y diligencias referidas al incumplimiento de contratos de cualquier índole. E. Elaborar resoluciones, actas, notas e informes jurídicos. F. Revisar y emitir opinión u observaciones a la reglamentación institucional. G. Iniciar e instruir las diligencias investigativas en los procedimientos administrativos sancionatorios del personal de la institución y remitir las diligencias con la resolución motivada a la comisión disciplinaria. H. Revisar contratos, acuerdos, convenios o documentos jurídicos que le sean requeridos. Y suplir al titular o procurador o procuradora general adjunto conforme a lo establecido en esta ley. J. Realizar todas las funciones o atribuciones que le encomiende la titular de la institución. Y K. Ejercer las demás atribuciones que le señalen las leyes. Esa es la propuesta de redacción del artículo 23. Ahí solamente al inicio, por cuestión de semántica y de redacción, dice la directora o director, y en realidad debe de decir la dirección de asuntos jurídicos, porque estamos refiriéndonos no a una persona, sino que a una dirección en sí. En el inciso primero, sí, en vez de... Ajá. Con esa observación que se ha hecho y que está puesta en pantalla, los que estén de acuerdo, por favor, votar. Muchas gracias. Pasamos al artículo 24, Procuradurías Adjuntas. Artículo 24, las Procuradurías Adjuntas dependerán de la persona titular y constituirán el cuerpo técnico asesor, siendo estas: A. Procuraduría Adjunta de la Defensa Pública Penal, abreviándose como Procuraduría Adjunta Penal. Muchas gracias, doctor. B. Procuraduría Adjunta de Niñez, Adolescencia, Familia y Control de Fondos de Terceros, abreviándose como Procuraduría Adjunta de Niñez y Familia. C. Procuraduría Adjunta de Atención a Víctimas y Población en Situación de Vulnerabilidad, abreviándose como Procuraduría Adjunta de Víctimas. D. Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales, Patrimoniales y Derechos Laborales de la Persona Servidora Pública, abreviándose como Procuraduría Adjunta de Derechos Laborales y Patrimoniales. E. Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación, Conciliación y Convivencia Ciudadana, abreviándose como Procuraduría Adjunta de Convivencia Ciudadana. Esta es la propuesta de redacción. Por favor, licenciada. No sé, solo para no avanzar más y darles la explicación, en el literal B, por la creación que se hace en el artículo 21 de la Dirección de Fondos, de Control de Fondos de Terceros, el nombre se modifica y se le omite lo de Control de Fondos de Terceros, quedando Procuraduría Adjunta de Niñez, Adolescencia y Familia, abreviándose como Procuraduría Adjunta de Niñez y Familia. Así va. Estamos bien. Lo que están pidiendo entonces es que, como ya se creó una unidad solo de fondos de terceros, sí, que se quite, ¿no? Sí, correcto. Se ha hecho la observación, se está incorporando en pantalla y quedaría de esta forma. El literal B, Procuraduría Adjunta de Niñez, Adolescencia y Familia, abreviándose como Procuraduría Adjunta de Niñez y Familia. Así es. ¿Así es? Así es, Vaya. así es, correcto. Quienes estemos de acuerdo, sí, diputado Mazariego. Sí, vamos a leer el inciso segundo. Perfecto. Sus funciones son las siguientes. A.
asesorar y emitir opiniones especializadas en la materia de su competencia a la Procuradora o Procurador General de la República y proponer alternativas de solución. B. Realizar diagnósticos de necesidades de diseño, elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de políticas institucionales para la prevención, promoción y protección de los derechos de las personas usuarias, atendiendo variaciones del entorno. C. Diseñar estrategias para la mejora continua de los procesos basada en la calidad técnica y entrega de los servicios a través del monitoreo de cumplimiento y verificación de los planes operativos de las áreas de su competencia. D. Apoyar a la unidad de cooperación externa y preinversión en la búsqueda y gestión de cooperación técnica y financiera, así como en la planificación y coordinación de los programas, proyectos y o convenios conforme a los requisitos establecidos, monitoreando su ejecución dentro del área de su competencia. E. Diseñar, proponer y emitir lineamientos estratégicos para la prestación de servicios y ejecución de políticas, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para los niveles de coordinación y operativo en las unidades de atención a la persona usuaria. F. Participar en la planificación estratégica institucional con base al monitoreo del entorno externo e interno en coordinación con la unidad de planificación y desarrollo organizacional. G. Conformar comités, comisiones, mesas técnicas y otros por designación de la persona titular. H. Proponer y elaborar proyectos de reformas de ley, reglamentos, decretos, tratados y otros vinculados a las funciones de la Procuraduría. Y asesorar, supervisar y apoyar las coordinaciones nacionales, fomentando la transversalidad del enfoque de derechos humanos, género y niñez en los lineamientos, planes y políticas institucionales para la atención a grupos en situación de vulnerabilidad y otras que surjan para la prestación de los servicios conforme a la misión de la Procuraduría General. J. Analizar los resultados de informe de auditoría, orientando y verificando el cumplimiento, funcionamiento y aplicación de los procesos institucionales para generar propuestas de mejora en los procedimientos hacia el servicio. K. Asesorar a las coordinaciones nacionales en sus planes de mejora conforme a los resultados del informe de auditoría de servicio y el impacto en las mejoras en los procedimientos de cada área en la prestación de los servicios, así como lo correspondiente a los informes ante el comisionado de mejora regulatoria. L. Apoyar a la persona titular en el diseño de mecanismos de transparencia y participación ciudadana. M. Las demás funciones que esta ley, normativa interna y la persona titular les asigne. Esta es la redacción del artículo 24 que se refiere a las procuradurías adjuntas, en donde se establecen también, aparte de establecer cuáles son las procuradurías adjuntas, se establecen las funciones de ellas. Si no hay ninguna observación a dicha propuesta que contiene el artículo 24, por favor votar. Se aprueba entonces por unanimidad. Pasamos a la Secretaría General, artículo 25. La secretaria o secretario general dependerá de la persona titular y tendrá las siguientes funciones. A. Hacer constar mediante acta los acuerdos o decisiones determinados por la persona titular, las cuales deberá remitir a las personas responsables de dar seguimiento a los mismos. B. Adoptar las medidas necesarias y convenientes para el orden, conservación y custodia de los documentos y expedientes de bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio institucional.
C. Controlar, comunicar y resguardar los decretos, resoluciones, acuerdos y demás providencias del o la titular. D. Supervisar el funcionamiento de la unidad de práctica jurídica y profesional. E. Recibir correspondencia legal y técnica dirigida a la persona titular y tramitarla según se le indique. F. Emitir certificaciones de actas, resoluciones, expedientes y otros documentos. G. Actuar como secretaría de actuaciones de la persona titular. H. Facilitar servicios notariales itinerantes a nivel nacional. Y garantizar la actualización de las leyes, decretos, reglamentos y todos aquellos documentos relacionados con el quehacer institucional. J. Las demás que la ley, los reglamentos o el titular le asignen. Por favor, licenciada. El artículo 25 también ha sufrido algunos cambios, pues como podrán ver, originalmente la Secretaría General era la que coordinaba los servicios notariales itinerantes. Por tanto, es el literal H que aparece en lo que está en la pantalla, en el anteproyecto de la pantalla, pues se elimina. Adicional a eso, tiene el otro cambio porque se le agregan 3 funciones más a la Secretaría General. Una es el literal C, elaborar y notificar los acuerdos de carácter administrativo institucional. El literal G, recibir la correspondencia oficial dirigida a las distintas dependencias institucionales y realizar la respectiva distribución de manera inmediata, exceptuándose las notificaciones judiciales. Y K, recibir información oficial de otras instituciones del Estado. Ahora, perdón, me interrumpa, licenciada. ¿Eliminamos entonces estos literales y agregamos la propuesta de usted o la adicionamos? Bueno, sería, no sé aquí cómo funcionaría, porque lo que nosotros hemos hecho es incorporar funciones en el orden como está plasmado ahí, ¿verdad? Entonces no sé qué es lo que procedería, si es, o sea, técnicamente. Si se han sustituido, o la propuesta, licenciada, se han agregado o le adicionamos. Es adicionar, ajá. Adicionar 3 y eliminar 1, ¿verdad? Ajá. Ajá, exacto. Entonces es que se agregue un literal C que dice elaborar y notificar los acuerdos de carácter administrativo institucional. Ese es el otro lo explicaste. uno de los agregados. Luego literal G, recibir la correspondencia. En el literal G, recibir la correspondencia oficial dirigida a las distintas dependencias institucionales y realizar la respectiva distribución de manera inmediata, exceptuándose las notificaciones judiciales. Y el otro es el literal K, recibir información oficial de otras instituciones del Estado. Esos serían los agregados entonces. Sí, así es, correcto. Bueno, si no hay ninguna propuesta de observación a la redacción del artículo con las agregaciones que proponían las representantes de la Procuraduría, por favor votar. Bueno, se aprueba entonces. Pasamos al artículo 26, Dirección Administrativa. La dirección administrativa, artículo 26, la dirección administrativa depende del titular
correspondiéndole coordinar, supervisar, asesorar y orientar en materia administrativa a la persona titular y las unidades de tecnología e información, cooperación externa y preinversión, control de bienes institucionales, logística, infraestructura y mantenimiento de adquisiciones y contrataciones institucionales para garantizar el funcionamiento de la institución. Y tendrá las siguientes funciones: A. Administrar y supervisar convenios y contratos delegados por la persona titular. B. Coordinar comisiones de trabajo que sean delegadas por la persona titular. C. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna y la Corte de Cuentas de la República por parte de las unidades de apoyo institucional. D. Gestionar la adecuación de la normativa interna que ejecutan las coordinaciones de las unidades de apoyo institucional conforme los cambios de la normativa externa de la administración pública. E. Gestionar, supervisar y garantizar en forma oportuna el soporte técnico de las acciones administrativas que son responsabilidad de las unidades de apoyo institucional. F. Apoyar las acciones relativas a la reducción de barreras físicas y ajustes razonables a personas en situación de vulnerabilidad. G. Las demás que la ley, los reglamentos o la persona titular le asignen. Sí, nosotros revisando también las redacciones y también las funciones de las diferentes unidades que ya se están proponiendo, vemos que en el artículo está infraestructura y mantenimiento y de adquisición. Entonces proponemos una coma, infraestructura, coma, mantenimiento. Ese sería el... Perdón, ya lo superamos, ya lo superamos. B. Realizar el proceso de reclutamiento, evaluación, selección, contratación e inducción del talento humano. C. Elaboración y emisión de planillas de remuneraciones, bonos y aguinaldos. D. Elaborar y actualizar manuales e instructivos relacionados al proceso del talento humano. E. Abrir, administrar, actualizar y custodiar los expedientes del personal conforme a los lineamientos establecidos por la Unidad de Gestión Documental y Archivo. F. Elaborar todo tipo de acuerdos necesarios para nombramientos, creación de unidades y todos los que sean solicitados por el titular. G. Ejecutar e informar a quien corresponda la asignación, remoción, traslados, permutas o rotación de personal. H. Evaluar anualmente el desempeño laboral del talento humano para el desarrollo de planes que inciden en el resultado de la eficiencia y eficacia. Y elaborar informes estadísticos, historial laboral, constancias laborales y resguardo de las acciones de personal.
J. Coordinar los comités de seguridad y salud ocupacional a nivel nacional y dar seguimiento a los procedimientos preventivos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, promoviendo y asegurando el bienestar del personal y el adecuado clima organizacional. K. Extender certificación de los acuerdos de validación de realización de la práctica jurídica de los servidores públicos que elaboran en la institución para el proceso de autorización para ejercer la abogacía. L. Realizar evaluación del clima organizacional para la mejora de los estándares de conducta ética que contribuyan a un mejor desempeño del personal a la calidad del servicio. M. Ejecutar las sanciones que resulten del procedimiento sancionatorio establecido en esta ley. N. Integrar las comisiones y comités que manda la normativa y las que designe el titular. O. Desarrollar los procesos de talento humano con enfoque de género, inclusión e integridad pública para las opciones de trabajo presencial o trabajo a distancia. P. Las demás facultades que asigna el titular. Se le ha dado lectura al artículo 27 relativo a la dirección del talento humano. Si no hay ninguna observación ni ninguna propuesta de agregado por parte de las representantes de la Procuraduría General de la República, los que estemos de acuerdo con esta propuesta de redacción, por favor votar. Cambio, se elimina la facultad de talento humano porque se le pasó a la Secretaría General la de emitir acuerdos. Ya se me había olvidado, no la tengo marcada. Se elimina el literal F. Sí. El literal F se lo voy a volver a leer. Elaborar todo tipo de acuerdo necesario para nombramientos, creación de unidades y todos los que sean solicitados por el titular. Sí. Así es, ese es el que se elimina, porque le pasó a la Secretaría General. Bueno, solo preguntarles por qué la razón, porque nosotros consideramos que esto tiene que ver directamente con las personas que elaboran los nombramientos y todo eso, y por qué se lo están restando de las facultades y pasárselo a la Secretaría General. Pues fue una decisión que se tomó en conjunto con la señora titular en razón para darle a la Secretaría General esa función, ¿verdad? Diputado Bonilla. Sí. Pero para el caso yo sí estaría de acuerdo en que se mantuviera el F en este artículo, precisamente por lo que el mismo presidente mencionaba de que son atribuciones que le corresponderían a la unidad de talento humano, no a Secretaría General. Es mi opinión particular. Muchas gracias, diputado Bonilla. Diputada Eileen Romero. En primer lugar ya fue votado. En segundo lugar, no podemos quitarle un trabajo que le corresponde a la titular. No estoy de acuerdo yo en volver a ver el artículo. La sugerencia por parte de las representantes de la Procuraduría es que eliminemos el literal F, porque es una función que ya se estableció, según me explican, y se ha incorporado en las atribuciones de la Secretaría General. Pero me solicita la palabra la licenciada Escalón. Para ampliarles el procedimiento, o sea, la materialización de la emisión del acuerdo es la que pasa a la Secretaría General. Todo el procedimiento y todo lo que tiene que ver con la revisión es de parte de talento humano. Solo se le está quitando la función de emitir el acuerdo per se. Comprendemos.
Bueno, quienes estén de acuerdo en esta propuesta de reforma con las consideraciones hechas por la representante de la Procuraduría General de la República, por favor votar. Se aprueba por mayoría. Pasamos al artículo 28, que se refiere a la dirección financiera. Artículo 28, la dirección financiera tiene como función la administración financiera de la Procuraduría General de la República, que incluye la realización de todas las actividades relacionadas a las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad y la provisión de recursos financieros para compras y las demás que la ley señala. Asimismo, le corresponde llevar el control y contabilidad de los recursos financieros de cooperaciones nacionales e internacionales o internacionales. La dirección de la unidad financiera institucional tendrá las funciones siguientes: A. Dirigir la gestión financiera institucional llevando a cabo la planificación, coordinación, integración y supervisión de las actividades de presupuesto, tesorería y de contabilidad gubernamental. B. Difundir y supervisar el cumplimiento de las políticas y disposiciones normativas referentes al sistema de administración financiera SAFI en la institución. C. Asesorar a las unidades organizacionales en la aplicación de las normas y procedimientos que emita el Ministerio de Hacienda. D. Construir el enlace con las direcciones generales responsables de los subsistemas que conforman el SAFI, así como en las unidades de la institución en cuanto a las actividades técnicas, flujos y registros de información y otros que se deriven en la ejecución de la gestión financiera. E. Elaborar y proponer las disposiciones normativas internas necesarias para facilitar la gestión financiera institucional, las cuales deberán ser sometidas a la aprobación del Ministerio de Hacienda previo a su divulgación y puesta en práctica de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Administración Financiera del Estado. F. Presentar el proyecto de presupuesto institucional para aprobación por parte de las autoridades de la institución y posterior remisión al Ministerio de Hacienda. G. Participar en forma coordinada con la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UASI en la elaboración de la programación anual de las compras, las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. H. Gestionar y administrar los recursos financieros asignados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente exigibles adquiridas por la institución. J. Generar informes financieros para uso de la unidad, para las autoridades superiores de la entidad o institución y para ser presentados a las direcciones generales del Ministerio de Hacienda que lo requieran. J. Realizar el seguimiento y evaluación del presupuesto a nivel operativo institucional. K. Observar en forma ordenada todos los documentos, registros, comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera. L. Cumplir las normas y procedimientos de control interno relacionadas con la gestión financiera institucional. M. Atender oportunamente las medidas correctivas establecidas por los entes rectores y normativos en materia de su competencia. N. Desarrollar y cumplir con otras funciones que sean establecidas por las autoridades superiores y por el Ministerio de Hacienda. Esta es la propuesta de redacción del artículo 28 que hace referencia a la dirección financiera. Si no hay ninguna propuesta de modificación ni de observación por parte de los colegas diputados, quienes estemos de acuerdo con dicha redacción, por favor votar. Se aprueba entonces. Dirección de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas. Artículo 29. La Dirección de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas, que dependerá de la persona titular, tiene como función analizar, diseñar, gestionar, planificar, coordinar, supervisar, facilitar y ejecutar la comunicación interna y externa y apoyar a la persona titular en sus relaciones con los medios de comunicación, con el propósito de fortalecer la imagen y posicionamiento de la Procuraduría General de la República. Sus principales funciones son: A.
diseñar y ejecutar estrategias para que la población conozca los servicios institucionales. B, actualizar y administrar los contenidos de las comunicaciones en los medios electrónicos institucionales. C, trasladar las quejas y denuncias interpuestas en redes sociales hacia la unidad de quejas y denuncias. D, diseñar estrategias de comunicación con medios públicos y privados, nacionales e internacionales, en los temas que les sean encomendados. E, dar seguimiento a la conmemoración de fechas clave para los temas y poblaciones atendidas desde el quehacer institucional. F, preparar comunicados, informes y otros escritos referidos a la comunicación institucional. G, diseñar e implementar campañas internas y externas que promuevan el derecho de la población al acceso a la justicia. H, promover el uso de tecnologías de información, comunicación y sensibilización para facilitar el acercamiento y atención a los diferentes grupos poblacionales, con especial atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y gestionar, coordinar y supervisar el protocolo institucional en cuentas oficiales y actividades nacionales e internacionales de la institución. J, diseñar la memoria de labores. K, difundir logros institucionales a través de acciones de comunicación interna y externa. L, proporcionar cobertura de medios de comunicación a actividades que las unidades de la Procuraduría realicen según lo estimen conveniente. M, realizar monitoreo de noticias, informando a la persona titular sobre acontecimientos que sean relevantes para la institución. N, atender actividades de la persona titular dentro y fuera de la institución o otros que sean asignados por el titular de la Procuraduría. Esto es lo relativo a la unidad de comunicaciones, protocolo y relaciones públicas, que está consignado en el artículo 29. Si no hay ninguna propuesta de observación o de corrección a la redacción de dicho artículo, por favor votar. Aprobado. Pasamos al artículo 30. Dirección de Integridad, artículo 30. La directora o director general de Integridad dependerá del titular de la institución, correspondiéndole coordinar, supervisar, asesorar y orientar en materia de integridad pública a la persona titular y las unidades de acceso a la información pública, de gestión documental y archivo, y de quejas y denuncias de atención virtual, de atención y orientación y de seguimiento y evaluación de riesgos de integridad. Tendrá como funciones, literal A, incidir en el cumplimiento de los estándares de transparencia, participación ciudadana, redacción de cuentas, ética pública, prevención y lucha contra la corrupción en la institución. B, ejercer las funciones de comisionado institucional de la mejora regulatoria en conjunto con las unidades administrativas correspondientes. C, dirigir el proceso de formulación, actualización y cumplimiento de la política de integridad, procurando el cumplimiento de los estándares de integridad, de prevención de corrupción y gobierno abierto en la Procuraduría General de la República y su respectivo plan de acción. D, coordinar y supervisar la implementación del modelo de integridad institucional conforme a los mecanismos de monitoreo y seguimiento de la política de integridad, realizando la medición anual del modelo. E, informar a la persona titular sobre los avances en la implementación de las medidas de integridad institucional y la gestión de quejas y denuncias y del análisis de los instrumentos de medición y prevención. F, las demás señaladas por la ley y las designadas por la persona titular. Por favor, licenciada. Sí, realmente también antes de señalar las dos modificaciones del primer inciso, sí queremos darles a conocer que realmente para la Procuraduría General este es un gran paso que liderado por la actual Procuradora General, en el sentido de tener una visión estructural de una dirección de integridad que